Hola, buenas noches. Mi nombre es Víctor Andrés Torres. Soy estudiante de la licenciatura en Ciencias del Deporte y la Educación Física de la institución universitaria Antonio José Camacho. En el siguiente vídeo vamos a mostrar una entrevista realizada a dos personas, a un entrenador de una disciplina deportiva y a un docente de educación física. Entonces se le van a realizar unas preguntas, a ambos se le van a hacer de manera igual y el objetivo es identificar o reflexionar acerca de esas respuestas que van a ir orientadas a su rol específico. En este caso, el rol de un entrenador y el rol de un docente. Las siguientes preguntas serán las que se realizarán. Entonces, primero va a haber una presentación por parte del entrevistado, nos va a contar su nombre, su edad, su tipo de formación en el lugar donde labora y qué rol realiza en este lugar. La segunda pregunta va a ser una explicación desde su experiencia profesional y su rol, qué es la iniciación deportiva. La tercera pregunta, ¿qué diferencias podemos encontrar en la iniciación deportiva desde su rol como docente o como entrenador entre el deporte escolar, el deporte de iniciación y de formación deportiva? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Manuel Izquierdo Castaño, estudiante de licenciatura en Ciencias del Deporte y la Educación Física en la Universidad Antonio José Camacho. En este momento voy a mencionarles las siguientes preguntas. Número 4. ¿Qué características o aspectos relevantes se deben tener en cuenta en la iniciación deportiva donde su rol, entrenador o docente? Número 5. Dentro de las características que tiene la iniciación deportiva, ¿qué es lo más importante a resaltar dentro del rol de cada uno, docente o entrenador? Y la pregunta número 6. ¿Cómo planifica usted el proceso de iniciación deportiva dentro de su campo laboral, ya sea en clase de educación física o en una sesión de entrenamiento? Esto es todo por hoy. Muchas gracias, Emanuel Izquierdo. Buenas noches, mi nombre es Didier Andrés Vélez, soy licenciado de Educación Física, trabajo actualmente en el Colegio Santa Isabel de Hungría, sede de Cali Mío de Paz. Bueno, la iniciación de la educación, de la iniciación deportiva en la educación física es la de un propósito del desarrollo del deportista en su formación íntegra, en las cuales los niños se centran en habilidades motrices, lógicas y motoras en una estimulación de unas diferentes actividades. Bueno, la diferencia que hay en la iniciación deportiva en la educación física es la que nos basamos en una formación íntegra, motora. Siempre nos regimos al cronograma de trabajo que tenemos durante todo el año, que hacemos con los diferentes profesores de educación física para darles a los niños en cada clase un deporte diferente. Bueno, características y aspectos que debemos tener, o los más relevantes en la educación física, son la de tengan una buena iniciación deportiva, en un desarrollo motriz, en su maduración como estudiante, cómo ellos ven su actividad deportiva en la educación física, cómo podemos nosotros influir en ese aspecto, en establecer una óptima comprensión en la actividad deportiva o en la actividad de nuestra área que es la educación física. Bueno, sus características más importantes es la parte motriz, su integridad, su conocimiento deportivo, es bueno como el deporte para todos, como el deporte en competición, todas esas características las tenemos que inculcar en ellos para que ellos para que ellos tomen unas muy buenas decisiones en lo que ellos quieran como actividad física y afrontarla para su vida, ¿no? O sea, nosotros como docentes de educación física lo que queremos es que ellos, aparte del cronograma que siempre está allí, en el que nos tenemos que regir, en los que tenemos que en cada clase ayudarles o darles pues
como esa primera parte del deporte del que ellos quieran participar, a pesar de que nosotros damos o sea, nosotros no nos regimos en un solo deporte, sino que damos varios deportes como el voleibol, fútbol, básquetbol, los tradicionales en los que se basan y pues ahí les ayudamos a ellos a su parte física y motora. Bueno, nosotros en el proceso de cuando un estudiante llega nuevo, pues no, nosotros no nos basamos en un niño. Nosotros ya lo integramos, sí, claro, como docente de educación física lo integramos con diferentes actividades como rondas, como llevas, como los juegos tradicionales, en las cuales ellos se sientan más acogidos por sus nuevos compañeros y puedan realizar una muy buena actividad física y una muy buena actividad en cada deporte que nosotros enseñemos. Hola, muy buenas para todos. Mi nombre es Diana Marcela Viveros, tengo 27 años. Actualmente soy entrenadora de la disciplina deportiva de lucha olímpica en la ciudad de Palmira, en Indervalle puntualmente, y pues realizo como todo el proceso de trabajo en el área infantil. Para responder la primera pregunta, que para mí como entrenadora, ¿qué significa iniciación deportiva? Y es como todo el proceso que se debe realizar, en mi caso, para llevar los niños de 7 años a 10 años a realizar ese proceso de introducción a la disciplina deportiva como tal. Es decir, que a través de juegos, a través de sus habilidades a través de sus habilidades motrices, poderles ayudar a todo el proceso de aprendizaje de la disciplina deportiva como tal. Para mí, la diferencia, para responder la segunda pregunta, la diferencia entre la iniciación deportiva como profesor de educación física, a diferencia de la iniciación deportiva como disciplina como tal, es el proceso o el encadenamiento de aprendizaje. Es decir, si yo lo hago en el ámbito escolar, pues sé que lo voy a hacer netamente para aprendizaje. Sí, como aprendizaje para la vida, para que tenga las bases. Pero si yo lo voy a hacer más hacia el enfoque deportivo, sé que van a ser niños, sé que por ejemplo van a ser niños que van a aprender esta disciplina deportiva, entonces se realizan ejercicios muy acordes o familiarizados con la disciplina deportiva de lucha olímpica. Para responder la siguiente pregunta, que son las características y aspectos que se deben de tener de importantes para la iniciación deportiva. Y es primero importante reconocer cuáles son las habilidades de los niños, exactamente cuál es su edad de aprendizaje o su edad acorde para la iniciación deportiva de la lucha olímpica. Entonces se realiza pues como una serie de estudios, de preguntas que se van indagando en el mismo campo, donde a través del juego vamos identificando todos los aspectos que lo hacen característico a la disciplina deportiva como tal. Entonces se les hace juego, realiza juegos de 1 a 1 con el compañero, si van a jugar lleva que sean de los dos, a través del juego poderle fomentar. Entonces es importantísimo tener uno en cuenta cuál es la edad y cuáles son las capacidades básicas de estos niños. Para responder la siguiente pregunta, que son las características y aspectos que se deben de tener de importantes para la iniciación deportiva. Y es primero importante reconocer cuáles son las habilidades de los niños, exactamente cuál es su edad de aprendizaje o su edad acorde para la iniciación deportiva de la lucha olímpica. Entonces se realiza pues como una serie de estudios, de preguntas que se van indagando en el mismo campo, donde a través del juego vamos identificando todos los aspectos que lo hacen característico a la disciplina deportiva como tal. Entonces se les hace juego, realiza juegos de 1 a 1 con el compañero, si van a jugar lleva que sean de los dos, a través del juego poderle fomentar. Entonces es importantísimo tener uno en cuenta cuál es la edad y cuáles son las capacidades básicas de estos niños. Para responder la siguiente pregunta, ¿cómo planifico mis clases o mis entrenamientos? Es a través de, por medio del juego, pero siempre familiarizando con la disciplina deportiva. Entonces, como decía anteriormente,
jugando las llevas, reconociendo las partes del cuerpo que vamos a tocar, como todo lo concerniente a miembro inferior. Vamos a permanecer en contacto totalmente nuestras partes del cuerpo, pero saber cuáles son esas. Entonces, principalmente, bueno, digamos que empiezo con la parte de activación muscular, activación a través del juego. Jugamos lleva dentro del campo, fuera del campo, nada de la parte de gimnasio, sí trato de no introducirlo en la parte de gimnasio, sino a través del juego. Ya después empezamos con las técnicas, pero sin perder, digamos, la partecita de que, digamos, si son animales, entonces colocarles a cada uno, ponerle un rol de animal y que ese animal sea cazado por otro y así mismo vamos identificando las partes del cuerpo. Entonces, esa es como la parte también de familiarizar el entorno, donde estamos realizando los uniformes que utilizamos, las truzas, las botas, todos los elementos que utilizamos, también se hace familiarización con ellos. Así que pues eso es parte de la entrevista. Muchas gracias por haberme escuchado.